Son las 6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Vamos a empezar con dos concreciones temporales. Se cumplen 8 días casi ya 9, de silencio por parte de Pablo Iglesias. Nos tiene que dar una explicación política a propósito de su debacle electoral en Galicia y en el País Vasco. 8 días y suma y sigue, porque a lo que parece ni a sus bases, ni a sus votantes, ni a la sociedad española le merecen respeto al vicepresidente Iglesias. Y luego hay otra cosita. Mañana se va a cumplir un mes desde que decayó el estado de alarma. ¿Y cómo estamos? Pues lo contaba hace un ratito Salvador Illa, el ministro de Sanidad. El filósofo decía que, en fin, que tenemos 201 brotes y brotes y brotes, y que esos brotes acumulan ya 2.289 casos positivos. Pero lo que no ha dicho es que tenemos en estos momentos más de 4 millones de españoles sometidos a medidas restrictivas de sus libertades, mientras los que las imponen o bien las violan o bien les dan la vuelta. Caso de Ada Colau, que fue pillada el viernes cuando su pareja y sus niños hacían las maletas y las cargaban en el coche para irse de Barcelona. Los barceloneses les habían recomendado sus autoridades municipales y la Generalitat que no lo hicieran. Así es que los pillaron infragantes, se los reprocharon y ella se salió por peteneras diciendo, bueno, pero yo estoy aquí, ¿no? Bueno, pues esa es una salida de pata de banco. No es que tú estés allí, sino que ni tú ni tu familia pueden hacer cosas que estás recomendando al común de los mortales que no hagan. Y la gente pues se va caldeando, se va enfadando. Luego vino lo del doctor Risitas, Fernando Simón, que eludía los brotes con una escapada surfera a la costa portuguesa, en lo que pues hay que calificar como un gesto de no apoyo al turismo español y un gesto de mucha caradura, porque él creía que allí no le iban a reconocer, ¿saben? Bueno, pues allí le reconocieron, le pasa como a Quevedo cuando va a la playa. En fin, que allí estaba surfeando mientras los españoles estábamos, pues muchos preocupados, otros confinados, otros recomendados, en cualquier caso, con sus libertades restringidas. Él se saltó 3 provincias, se fue a Portugal y se lo debe haber pasado muy bien. Hoy tenía ocupación, pero no es que no estuviera dando los datos oficiales, que por eso lo ha hecho Illa, sino que tenían una reunión para no se sabe muy bien qué, pero que en cualquier caso ya no tienen la responsabilidad, se la han querido ceder a las comunidades autónomas y, amigo, ahí estamos. Ahí estamos, fíjense cómo estamos, que luego les cuento. Solamente en Madrid y en Murcia no está la mascarilla de uso obligatorio. En el resto de comunidades, en todas ellas, o ha entrado o está entrando en obligación la mascarilla, no solo para los lugares públicos, sino para los lugares concurridos, sean al aire libre o cerrados, eso da igual. Bueno, decía Simón, esto no decaerá hasta que estemos en niveles de transmisión cercanos a cero. Claro, o hasta que las olas le lleven con la tabla de surf a una playa nueva. A mí no se me olvida que este hombre es el que, cuando ahora dice, hombre, es que hay más brotes porque ahora se practican los test PCR. Bueno, pero es que este es el que recomendaba que no se hiciera. Este era el que decía que no eran, eso no es un remedio eficaz, es mejor el confinamiento. Eso decía Simón, el que ahora está en las playas portuguesas. En fin, una más de Simón, esta vez muy visual, el que la hayamos visto entrar en ese chiringuito sin mascarilla, en fin, eludiendo lo que siquiera por solidaridad, ya que es la cara, entre comillas, amable, la que han querido vender en las entrevistas de Motero, con la camiseta aquella de puto virus, en fin, ¿se acuerdan, verdad? Eso nos ha llevado a una reflexión a propósito de las salidas de pata de banco del tal doctor Simón. No se había repuesto de la última metedura de pata cuando Fernando Simón volvía a tropezar con la misma piedra. Porque sí, la escapada a Portugal del portavoz científico del gobierno ha dado lugar a un encendido debate entre los defensores y detractores de su ida en plenos rebrotes de la pandemia de coronavirus.
y no es para menos. En pocos meses, Fernando Simón ha pasado de ser la cara amable de la crisis a convertirse en el enemigo de los más críticos con la gestión del gobierno, porque detrás de esa sospechosa amabilidad y aparente ingenuidad se esconden un sinfín de errores a los que cuesta mucho encontrarles justificación, como el de asistir al homenaje a las víctimas del coronavirus con una mascarilla con un estampado de tiburones de lo más inapropiado. O esta otra aparición en la portada de El País semanal. Fue este el escenario que eligió Fernando Simón para ser fotografiado con chupa de cuero y moto al más puro estilo de Mario Casas en A 3 metros sobre el cielo. Aún así, su cara sigue apareciendo a día de hoy en camisetas, bolsas de playa y otros elementos de merchandising. Incluso un valenciano ha llegado a tatuarse su cara en el muslo de su pierna izquierda como símbolo del confinamiento en nuestro país. ¿No será que el gobierno la está usando para arreglar su imagen tan deteriorada por la gestión nefasta de la crisis? Bueno, yo creo que Simón se desacredita solo. No merece más comentarios su actuación como la de Ada Colau y los de los políticos, como nuestro propio presidente Pedro Sánchez, que ha sido requete fotografiado en el Consejo Europeo sin mascarilla, sin respetar las distancias sociales. En fin, todo lo que se nos recomienda para ellos al parecer no vale. Ese es el gran diferente y lo que debiera a ustedes llevarles a una reflexión. En términos autonómicos, ya saben que las autonomías pueden hacer recomendaciones encarecidas, llamamientos y más llamamientos, pero no pueden prohibir si no es que se decreta un estado de alarma, aunque sea parcial, que les afecte. En ese caso, pues sería Sanidad, Gobierno de España, quien tendría que tomar medidas más allá de los llamamientos y las recomendaciones que hasta ahora no están dando resultado. Hay 201 brotes activos, aunque hay que decir que en Cataluña los datos hoy no son peores que los del viernes, sino mejores. Y en Aragón tampoco se puede decir que la situación allá vaya a peor, sino que siendo complicada y tal vez peligrosa y muy lesionadora de las actividades empresariales en muchos negocios, todo lo que depende del ocio, etcétera, etcétera, de esas dos comunidades, pues bueno, la situación en lo sanitario no ha empeorado. Sí que hay que hacer constar nuevos llamamientos. En Córdoba ya saben que hubo aquella fiesta a la que asistieron 400 escolares o jóvenes que habían terminado el bachillerato y pues bueno, pues hay una enorme preocupación por los que allí han dado positivo. En Murcia han decidido elevar a constante la prohibición para los locales nocturnos, identificados, como luego hablaremos de ello, como uno de las fuentes de problemas, de contagios que estamos teniendo. Y como les decía, solo Madrid y Canarias mantienen la no obligatoriedad de las mascarillas. Hoy hablaba de las mascarillas el consejero de Sanidad madrileño, Ruiz Escudero. Quiero recordar a todos los madrileños que el uso de la mascarilla es obligatoria en nuestra comunidad. En espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, es obligatorio el uso de mascarilla y también recomendamos que aunque se pueda mantener esa distancia se siga utilizando esa mascarilla. Hay un dato que es fundamental, que es el transporte público, que es el lugar donde mayor impacto podemos tener para el contagio, donde los madrileños casi al 100% utilizan esa mascarilla para protegerse. Es fundamental seguir con ese agradecimiento a todos ellos, que sigamos en esta línea. Y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ponía el dedo en la llaga. El aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez sigue siendo un coladero. Llevamos ya muchas semanas pidiendo algo que dé sentido común, y es que las personas que nos visiten, las personas que lleguen a España a través de Barajas y del resto de aeropuertos, vengan con una PCR hecha, vengan de sus países de origen, garantizando que no han dado positivo en el COVID, o si lo han dado, que ya lo tienen superado. Y lamentablemente lo que estamos comprobando es que hay un porcentaje significativo de casos que están entrando por Barajas, que son casos importados, y que además no solamente se quedan en Madrid, sino que llegan al resto de España. Es decir, que el problema de que Barajas sigue siendo un coladero a día de hoy para el COVID no solamente afecta a la Comunidad de Madrid, afecta al conjunto de España. Por eso es el Estado español el que tiene que tomar medidas y exigir este tipo de test en origen. Y hablemos de vacunas. Tengo que hablarles de dos. Una en China, de la que se conoce muy poco, pero que al parecer es un fármaco que genera inmunidad,
y otra la famosa vacuna de Oxford. Los primeros resultados son sorprendentemente positivos. Esto hay que cogerlo con pinzas porque ya saben que detrás de las vacunas hay un inmenso negocio y hay mucha noticia interesada. En cualquier caso, parece que los primeros ensayos de la famosa vacuna de Oxford, también generan inmunidad. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, explicaba hoy que no cuentan con la vacuna hasta mediados del 2021. La científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Suomia Swaminathan, ha señalado que la vacuna contra la COVID-19 podría estar en el mercado a disposición de las autoridades sanitarias a mediados de 2021. En una entrevista con DPA, la experta ha mostrado su esperanza de que al menos un par de las 20 candidatas a vacuna funcionen. En cualquier caso, no sabe cuál de las que se está investigando va a funcionar, ya que, según ha asegurado, su enfoque es que las pruebas de la vacuna deben hacerse para tantos candidatos como sea posible para que tenga la mejor oportunidad de éxito. En este sentido, ha insistido en que no basta con que el 20 o el 30% de las personas vacunadas estén protegidas, ya que eso no pondrá fin a esta pandemia. De la desafección de los políticos hacia las cosas que recomiendan, sobre todo en Cataluña, vamos a hablar con don Miguel Durán, abogado. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, don Miguel? ¿Qué tal, Javier? Bueno, que se recomiende el confinamiento, que solo salgan a comprar y a ir a trabajar, pero lo mínimo y necesario, y que haya problemas en las playas es un poco chocante, pero lo peor es que los autores de esas recomendaciones se las salten. Es el caso de Sánchez en el Consejo Europeo, es el caso de Simón haciendo surf en las playas portuguesas y, sobre todo, tratándose de Cataluña, es el caso de la pareja de Ada Colau y sus niños que fueron pillados cargando el coche con maletas. ¿La gente cómo se toma esa desafección de los políticos para con sus recomendaciones? Pues con la misma incredulidad que yo, supongo. Yo soy un descreído absoluto de las recomendaciones que dan. Tampoco me creo las cifras. Yo pienso que estamos en una campaña mundial, no solo española, de insuflar miedo en la población. El miedo es una herramienta, un instrumento excelente para controlar a la gente. Si yo le meto miedo al conjunto de la población y si yo además le digo a la gente que el que no se ponga mascarilla pues prácticamente es un delincuente, lo que voy a encontrar son ciudadanos que estarán en condiciones de mirar de mala manera al que no lleve mascarilla, etcétera, etcétera. La mascarilla, hay que recordar que no hace mucho tiempo las autoridades decían que era una cosa superflua, prácticamente que no tenía ninguna trascendencia desde el punto de vista preventivo. Y por otra parte, tampoco se puede olvidar que las leyes de estado de alarma ni siquiera han servido para que las sanciones puedan tener algún sentido. Las cifras que se dan de la pandemia, ¿quién las da? El Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. ¿Cuánta gente tiene realmente esas cifras? ¿Cuántos muertos ha habido en España? ¿Cuántos de verdad ha registrado el registro civil? ¿Cuántos confiesa el Ministerio de Sanidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién realmente responde de esa enorme diferencia de más de 20.000 muertos que hay entre la cifra oficial y la cifra de los registros? Pues no lo sé, la verdad es que pocos, no responde nadie en concreto. Como no habla ni media palabra nadie de los ancianos que han caído en la primera oleada de la crisis. No, si yo no digo que el virus no exista, para mí el virus seguramente existe. Lo que ocurre es que frente a la gente que sostiene que el virus ha sido creado, que el virus no es natural, ¿dónde está la comunidad científica? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde están los partidos de la oposición desmintiendo eso? ¿Dónde están
Podemos, el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, donde hay una verdadera investigación, una comisión parlamentaria de investigación sobre la verdadera génesis de todo esto. Pues no lo sé, pero en otros países sí la hay. En Italia han descubierto que su brote proviene de Alemania y están siguiendo ese hilo como locos. Aquí nadie está preocupado por ello, eso es cierto, sí. En fin. Bueno, no sé, yo lo que quiero decir como jurista, que es para lo que se supone que estoy aquí, es que yo no me creo absolutamente nada de todo esto. Fíjate, y la gente ya sabe que tú y yo nos tuteamos. Fíjate que Pedro Sánchez hace un par de meses y medio no tenía un plan B. Ahora no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan C. Ahora las comunidades autónomas se tienen que apañar por sí solas. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? Aquí no ha cambiado nada. Realmente solo ha cambiado que hubo un colapso de los hospitales, que se han experimentado respiradores que hay gente que dice que no sirven para nada y que no nos podemos fiar absolutamente de nada de lo que nos digan. ¿Nos van a confinar otra vez? A ver si tienen pulmones o virus para confinarnos otra vez. A ver si pueden hacerlo. Por cierto, don Miguel. La gente no se lo cree. Ya. Como jurista, ¿qué está pasando en los tribunales que no se oye juzgado alguno en el que hayan empezado a instruir las 100 querellas, demandas, quejas, denuncias que los ciudadanos llevaron buscando justicia en este asunto del COVID? Pues yo creo que los jueces están un poco a verlas venir, están tratando de procrastinar las decisiones, pero evidentemente también es un problema difícil. No hay que negar la objetividad de la dificultad que eso tiene, porque la relación de la causalidad entre lo que son las decisiones políticas y administrativas y la expansión de la pandemia, pues es difícil de demostrar. Aquí hubo, como todo el mundo sabe, un procedimiento emblemático que fue el que se siguió en el juzgado 51 de la jueza Rodríguez Medel contra José Manuel Franco, el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid. Ese procedimiento resultó fallido porque realmente estaba planteado de una forma endeble. También ha habido otro de mucha repercusión mediática al principio, que fue el encabezado por 80 juristas y en representación de 3.200 familias, eso decían ellos, ante la sala del Tribunal Segunda del Tribunal Supremo. Esa sala no se ha pronunciado todavía respecto de la admisión de la querella. Pues ya están haciendo tarde, porque para admitir una querella no hace falta tanto tiempo. Es decir, una querella alguien tiene que ver, por muy larga que sea, hace 2 meses y medio ya que se presentó. Yo he hecho en falta la diligencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en decirnos si efectivamente esa querella es aceptable, es admisible o no. Pues ni siquiera eso tenemos. Por cierto, usted como ciudadano catalán, tú como ciudadano catalán, Miguel, ¿cómo están siendo los primeros días en libertad de los beneficiarios de ese tercer grado de regalo que han tenido algunos, los del 1 de octubre? Hemos visto a un Junqueras que salía de la cárcel. Creo que está muy contento el que hace los bollos en prisión porque trabajará menos, pero que ha salido bastante orondo del periodo carcelario y ha empezado a dar entrevistas en TV3 con rango de jefe de Estado, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que eso es un insulto para la comunidad de presos, de internos en las prisiones españolas, porque vuelvo a lo mismo, es decir, eso que se dice de que la ley es igual para todos, bueno, pues según y cómo. La ley no es igual para todos, porque no la igualdad de la ley no hay que juzgarla o no hay que sopesarla en función de lo que dice la ley, sino de cómo se aplica. Aquí el Tribunal Supremo la cagó
¿Se puede decir así? Sí. Es bastante gráfico, sí. Vale. Pues yo creo que se equivocó cuando la Fiscalía le pidió que aplicase el artículo 36.2 del Código Penal y que no permitiera que hubiera beneficios penitenciarios antes del cumplimiento del 50% de la condena. ¿Por qué lo hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Por qué la Sala Segunda no hizo caso de lo que le pedía la Fiscalía? Pues eso es un arcano que solo la Sala Segunda podría despejar. De todas formas, no olvidemos que el Talmud, y hace tiempo que se escribió el Talmud, Sí. No estábamos ni usted ni yo por aquí cuando se escribió. No estábamos. Pero el Talmud decía que donde hay unanimidad no suele haber justicia. Ya. Don Miguel Durán. Hubo eso, pues no sé yo. No es que yo sea muy talmudiano, pero en definitiva ahí está, ahí lo dejo, y es una vergüenza que haya muchos presos españoles que han tenido delitos de mucha menos trascendencia que estos y que estén penando y pagando penas sin que nadie les aplique beneficios penitenciarios. Sí. Don Miguel Durán, un placer enorme tenerte en el programa, un abrazo muy fuerte, te deseo una feliz tarde. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, vamos con la actualidad política. Consejo Europeo. Bueno, siguen las reuniones, siguen los trabajos para ver si llegan a un acuerdo. Casi están descartados los trabajos para un acuerdo hoy. Lo que sí se sabe es que en Europa están pensando ya en un fondo de recuperación no de 500 sino de 400.000 millones, y lo que sí se sabe es que se llevan a las mil maravillas los países llamados frugales, que han acordado principios y que se van conformando como una mayoría de imposición de doctrina. En cualquier caso, nuestro presidente, al que van a ver, pues ya verán, sin mascarillas, sin respetar la distancia social con sus otros líderes europeos, ahí le ven, por ejemplo, con Angela Merkel, delante de Ursula von der Leyen, todos con mascarilla, él no. Eso se llama respeto a lo que tú mismo estás imponiendo en España. Pero este desconoce el asunto. Ahí le ven con Rutte, con el que se las tuvo por lo que parece. Valoraciones de nuestro presidente, de Peter. Pues dice que nada, que Europa tendrá que llegar a conciliar un punto favorable a las ideas europeas en términos de ayudas y que no se da por vencido, en una palabra. Se lo afeaba en España Pablo Casado. Pablo Casado le decía que se ha trabajado mal el territorio, también el territorio de las ayudas que se reclaman de Europa. Lo segundo, tenemos que lamentar que hayamos llegado, yo creo que sin los deberes hechos a esta negociación. En Europa la credibilidad, la solvencia, la confianza pesa mucho, y es verdad que el incumplimiento del déficit o el ocultamiento de esas 2 décimas de 3.000 millones de euros, o ese despilfarro, en nuestra opinión, en decretos electorales, de los viernes electorales, cuando se estaba creciendo al 2,1% y teniendo un récord de recaudación en el ejercicio 19, y sobre todo la tardanza en seguir aplicando reformas o la amenaza de derogar algunas de las que han permitido crecer a España. Por eso, con este lamento y recomendando al Gobierno de España que se deje ayudar en las próximas ocasiones. No ha pedido ayuda al Partido Popular, que somos un partido influyente con muchas cancillerías y primeros ministros de la Unión Europea. Ni siquiera se nos han informado de los progresos, y en este caso además pues las declaraciones del vicepresidente del Gobierno acusando a los países frugales de los ataques contra España. El presidente del Gobierno se está metiendo en un lío por no retroceder. Vamos a escuchar algo de lo que ha dicho durante esas sesudas reuniones de los líderes europeos. Estamos ya en el 4.º día de este Consejo Europeo tan importante para dar una respuesta a la pandemia del COVID.
Y a mí me gustaría, en primer lugar, trasladar que son muchos días, porque efectivamente es un paso muy importante el que está llamado a dar el Consejo Europeo, la Unión Europea, para dar una respuesta de envergadura a la altura del desafío gigantesco que tenemos por delante durante los próximos años como sociedad y también como proyecto común. Y a partir de ahí animar a todos los líderes políticos del Consejo a que podamos lograr en el día de hoy un acuerdo que sin duda alguna va a sentar muy bien entre nuestros conciudadanos y también va a sentar bien al sector productivo y a los mercados financieros. No sé qué hacía con la mano así, parecía que estaba atando moscas con el rabo, no lo sé. Su mamporrero oficial en España le pedía a la oposición, me refiero claro está a José Luis Ábalos, que empuje en favor de España. Lo que nos gustaría es que una tarea que cuesta tanto, pues que todos estuviéramos empujando a favor de España. Eso es lo que hace falta. ¿Por qué no cree que el PP lo esté haciendo? Bueno, no solo el Partido Popular, ¿no? La derecha en este país, cada vez que tiene capacidad de ejercer el patriotismo, ya vemos cómo lo hace. Pero yo creo que estamos en un reto, como se puede ver, ¿no? 3 días negociando, después de una gran gira del presidente. Pocas veces se conocerá un esfuerzo tan importante por parte de un presidente del Gobierno de España y como mínimo digo yo que un poco de solidaridad y de luchar en favor de España. Una gran gira, ya lo han oído, y eso que le pagamos la gasolina del Falcon, es increíble. Bueno, ¿y qué dice la derecha? Vamos a escuchar a Jorge Buxadé. El Gobierno nos tiene en vilo por la eventual negociación en el ámbito del Consejo Europeo de las condiciones del llamado Fondo de Reconstrucción, así como fundamentalmente de la aprobación o no del marco financiero plurianual para la Unión Europea. Y lo cierto es que los españoles ahora mismo no sabemos cuál es la posición del Gobierno, no sabemos ni cuánto, ni cuándo, ni cómo, porque el Gobierno se mantiene en una absoluta falta de transparencia. Bueno, y segundo ítem político importante del día de hoy, la Jornada de los Reyes de España en Tarragona, en el monasterio de Poblet. Bueno, han tenido de todo, porque esto se veía venir, abucheos, signos de nulo respeto durante la visita a Tarragona de los Reyes, que han hecho muy bien en querer estar allí, que han ido y que supongo que se volverán un poco desalentados. Lo cierto y verdad es que los CDRs, los Comités de Defensa de la República, no han conseguido parar, alterar o hacer reducir el impacto del viaje previsto por la Casa Real, a pesar de que ha habido de todo, porque han intentado cortar las vías del AVE para que en algún momento del día, para que no pudieran llegar, no lo han conseguido, los Mossos d'Esquadra han tenido que intervenir. Hay un detenido por culpa de esas intervenciones de boicot de los CDRs y lo más llamativo, Quim Torra, el presidente de Cataluña, que pide la investigación de los Mossos d'Esquadra, de la policía catalana, porque han producido un detenido en unos incidentes pues que amenazan la seguridad pública, no solo de los Reyes, que también, sino de cualquier usuario, el bloqueo de las vías del AVE y esa actitud, siendo y como la Generalitat de Cataluña se ha gastado algo de dinero de los presupuestos en convencer a los españoles de que Cataluña es vuestra casa, venir aquí a pasar vuestras vacaciones, que os esperamos con los brazos abiertos, pues los que vean estas imágenes seguramente sacarán sus propias conclusiones y no van a ser favorables a esa invitación que nos ha querido trasladar la Generalitat catalana, porque desde luego el desplante a los Reyes es el desplante a la primera institución de España. Los Reyes son tan catalanes como de Madrid o de Canarias o del País Vasco. Así como en el País Vasco tuvieron un exquisito recibimiento institucional, en Cataluña las instituciones han guardado silencio y han estado bastante lejos de ese viaje de los Reyes, reducido a un lugar donde no viven más que los frailes que están en el monasterio y algunos estudiantes de notarías, que es un sitio tradicional donde se puede uno refugiar frugalmente y además con un silencio donde poder estudiar a gusto. Bueno, en eso ha dado la visita de los Reyes a tierras catalanas, concretamente a Tarragona, después de aquella carta que mandó Quim Torra, casi desafiando al rey, al jefe de la Casa Real, para que no fuera allí, relatándole donde corría peligro por el virus y diciéndole que lo que ustedes llaman
la autonomía, pues a nuestro país mejor casi que no venga, ¿no? Hacemos una pausa de publicidad y enseguida abrimos la página de economía. Abrimos la página de economía. Dicen los portugueses, verán, es que Portugal es un sitio muy sensato, tienen diplomacia. Claro, tienen un ministro de Exteriores, unos trabajadores de la diplomacia, país socialista, pero trabajan. Y dicen que están a punto de cerrar el acuerdo, 700.000 millones plan global, sumándolo todo, 390.000 millones en subvenciones para todos, para todos. Luego el reparto ya veremos. Lo que sí es evidente es que se han organizado los frugales y que nuestro Peter va a tener que echar algunos pasos atrás. Eso es lo que me parece a mí. Pero a ver qué les parece a nuestros invitados. Don Álvaro Climent, analista independiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consulae EAF. Buenas tardes. Buenas tardes y calurosas. Sí, algo sí. ¿Cómo ven ustedes lo del Consejo Europeo? Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando vemos en las portadas de los periódicos que hay grandes extremos irreconciliables. Es decir, en realidad, yo creo que al final la discusión está siendo por 10.000 millones de euros en definitiva. Se matan por 10.000 millones, sí. 10.000 millones y en definitiva lo que están pidiendo los frugales, que yo los llamaría más los responsables, sí, versus los irresponsables, que de alguna manera es un 12% de reducción de lo que serían las transferencias. Es una importante reducción. Es una importante reducción, pero que tampoco no va a sacar a nadie de pobre en principio. Pero luego si se lee la letra menuda, las exigencias para las subvenciones... Eso es otra cosa. Las condiciones que vengan después es lo que probablemente tanto Pedro Sánchez como probablemente Italia no estén dispuestos a aceptar. Concluimos entonces, don Miguel Ángel, que el clima no es muy propicio para que avance la posición Sánchez, que nadie sabe exactamente en qué consiste, pero que démelo y me lo organizo yo y yo mando en el dinero que me dan ustedes, ¿no? Pues mire, para mí los frugales son como los autónomos, los que estamos en la realidad dura y peleando en el día a día. Y entonces, bueno, estos hombres están poniendo sensatez. Con lo cual, oye, como nosotros no se lo podemos hacer a Sánchez, pues oye, si nos lo hacen los de los Países Bajos, bueno, Austria y muchos más, pues oye, pues encantados. Dinamarca, Suecia, Finlandia, pues cada vez tienen más. Encantados de que se lo hagan y que le pongan y que haya un cierto condicionado, porque si no el dinero, pues bueno, pues a lo mejor llevará derroteros que no tengan nada que ver con la productividad, con el crecimiento, que es lo que necesitamos en este momento. La frugalidad se impone en Europa, y mientras que Junqueras sale después de 9 meses de cárcel y sale pues como si hubiera ganado la Bonoloto y le hubiera roto el brazo al que hace los flanes en la cárcel. Pero bueno, hoy ha dicho una cosa Luis de Guindos que llevamos repitiendo aquí mucho tiempo, pero bueno, tiene valor que lo diga Guindos porque no en vano pues es uno de los vicepresidentes del Banco Central Europeo. Dice que vamos a salir de la crisis de forma desigual e incompleta. Y eso a mí me asusta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues porque está hablando de la realidad, ¿no? Y por supuesto que parece que vamos a salir de forma desigual, entre otras cosas porque nosotros hemos estado confinados como no ha estado casi ninguno de los demás países europeos. Entonces, claro, el segundo trimestre ha sido un verdadero desastre, salvo para los que han podido trabajar en la distancia. Climent. Hombre, es evidente que va a ser así, no solo por el confinamiento, que ha sido mucho más radical en España que en otros países, sino también porque las medidas adoptadas por el resto de países son mucho más, digamos, exhaustivas y directas de ayudas a empresas y a trabajadores que las que hemos tenido en España. Es decir, los paquetes fiscales que estamos viendo en Alemania, Italia o Francia van a ayudar a esas economías a salir mucho más fuertes que probablemente a la española. Con lo cual es normal que pensemos en una salida asimétrica y desigual y que evidentemente lo estamos viendo en la discusión del Consejo Europeo, es decir, quiénes son los que realmente están peleando porque esas cantidades sean cada vez mayores y sin coste. Es decir, evidentemente Francia, España e Italia. Bueno, la actividad de una economía se mide a palmos. Vamos a hablar del palmo que toca al sector exterior. Hay unos datos de la eurozona tremendos. La eurozona, 19 países, tal. Bueno, dicen que el superávit, los que tienen un ingreso por sus exportaciones por cuenta corriente, se ha reducido en un 73%. Y eso es ya preocupante, pero es que en el caso de España todavía esperamos un desplome del sector exterior mayor. Nuestras exportaciones, alguien cree que acabarán el año con una caída del 18%, pero eso me parece incluso demasiado optimista. Climent. Hombre, es evidente que el problema que tiene la economía española, que ha venido tirando del sector exterior y sobre todo del consumo privado,
en los últimos años, pues vamos a ver un claro cambio de tendencia. Es decir, la estimación del 18% de que hay exportaciones más o menos es la media que se está viendo dentro de los organismos que están poniendo estimaciones encima de la mesa, pero es que no solamente son las exportaciones, es el consumo privado, que también vamos a ver una caída muy importante, vamos a ver una subida del ahorro prácticamente al doble de la tasa que teníamos el año pasado y por lo tanto nos vamos a encontrar en una situación que no va a ser buena evidentemente para la contribución al PIB, más bien va a ser bastante negativa. En el conjunto de las empresas españolas, los datos dicen que en mayo la facturación, las ventas, dentro o fuera o como sea, han caído un 33% y prepárense para lo peor, que todavía no ha llegado. Claro, como decía anteriormente, con el confinamiento que tuvimos en el segundo trimestre, pues es algo que se espera y es algo normal. Lo preocupante es la situación que estamos viendo en las costas españolas, lo que me están transmitiendo amigos que ya se han ido de adelantados y que ven que no hay mucho movimiento. Y bueno, si solo viendo en Gandía que van a cerrar ciertas costas, entonces la preocupación desde luego es relevante. Bueno, por cierto, hoy ha aparecido un correo electrónico que revela, parece que revela algunos planes del gobierno hasta ahora mantenidos en silencio, mantenidos o ocultados, mejor. Según ese correo, el gobierno piensa recortar las pensiones aproximadamente a unos 900.000 jubilados. Este era el temor cuando se habló de pasar las clases pasivas, que son los sindicatos de los funcionarios, Muzafe y algún otro más. Era el temor que tenían los funcionarios precisamente de que por darle contenido, digamos, al ministerio del señor Escrivá, pasar a depender de la Seguridad Social y poder perder las prebendas que tienen ahora con respecto a las pensiones contributivas. Es decir, por lo que se lee en el correo, por lo que insinúa el correo, aunque no han dado todavía ningún tipo de pista, parece que efectivamente va un poco el tiro por ahí, que van a restringir ciertas prebendas que tenían los funcionarios. Pero eso va a ser pronto, va a ser en presupuestos, lo van a hacer a consecuencia de lo que nos diga Europa. ¿Cómo va a ir eso? ¿Sabemos algo de la agenda? La elaboración de presupuestos va a depender mucho de la decisión del Consejo Europeo. Están esperando a ver la cifra para ver cuál es el techo de gasto y a partir de ahí me da la impresión que las condiciones que tú mencionabas al principio van a ir precisamente a apretar en reforma de pensiones, en reducir los costes de los funcionarios y en reducir el gasto público. Cicúndez, ¿qué pasa con el Banco Santander que ha empezado a fusionar sus fondos con el Banco Popular? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Por qué se hace ahora? Bueno, la verdad es que no sé, lo de antes, la verdad es que lo desconozco, es algo increíble, ¿no? Porque esta es una gestora, una tradición. Al final, en esto de la bolsa y de los mercados hay que creer en lo que ve uno con sus ojos. No puede como creer... Santo Tomás, aún peor, sí. Hay que meter... No, como peor que Santo Tomás. En lo demás, porque uno, ¿cómo puede creer que el Banco Popular le pasó lo que le pasó? Sí, ahora cuando está ocurriendo esto, al final se necesita maximizar los costes y, bueno, pues sí, efectivamente el Banco Santander va a reducir y ya ha iniciado el proceso. Han sido dos gestoras, yo creo, tradicionalmente muy distintas. El Banco Popular tenía un enfoque, digamos, de inversión completamente distinto al que pueden tener el Banco Santander y el BBVA. Con lo cual entiendo que ha pasado un tiempo hasta que han analizado qué tipo de fondos tenía la propia gestora del Popular y ver de qué manera los podían más o menos incluir dentro de lo que es el catálogo de productos del propio Banco de Santander. De hecho, hay que recordar que el Banco de Santander puso la gestora a la venta no hace mucho tiempo. Es decir, que es que han tenido unas idas y venidas con lo que es la gestora realmente significativas. Sí. Bueno, esto era al principio porque yo quería terminar hablando de la banca española. La banca española va a aprovechar el verano para cerrar 1.600 oficinas, el 11% de su red comercial. Bueno, son cierres provisionales, no todos, porque el 11% de la red, algunos de ellos no van a volver a abrir, como el Sabadell ya ha anunciado que va a incluir algunas de las oficinas que cierra, yo creo que son 200, las va a dejar ya cerrar definitivamente, pero son decisiones temporales, es decir, hay menos trasiego, digamos, en las oficinas bancarias y lo normal es que, bueno, para reducir costes, visto que no va a haber actividad, bueno, pues se aprovecha y se cierran ciertas actividades. Veremos si luego abren o no abren cuando llegue septiembre, que va a ser la gran duda. Yo creo que algunas no abrirán, ¿eh? Me da la impresión porque la gente se ha acostumbrado a llamar por teléfono, a hacer que es muy rápido los trámites online, tal... Al asunto. Bueno, vamos con el cierre de la bolsa en el día de hoy, un cierre bastante planito, positivo, 0,51% de avance, 7.478 puntos, no hay bancos implicados, hoy no son ni los que más suben ni los que más bajan. ENCE es los valores que hoy recuperan algo más de terreno y AG los que más pierden. Don Miguel Ángel, un día
que no pasa. Anodino, estamos cerca de una zona de resistencia relevante, estamos a ver qué pasa. Si nos quedamos donde está, yo creo que podemos estar a lo mejor en un mercado de rango, es decir, en la parte de arriba en el IBEX llegamos a la zona de 8.000, por abajo en la zona de 7.000 y entre medias entreteniéndose en el mes de julio y agosto. ¿Se animará esto si hay acuerdo en el Consejo Europeo? Hombre, yo creo que el acuerdo que vaya a haber ya no va a ser espectacular, con lo cual, acuerdo yo tengo descontado, yo creo que el mercado descontado va a haber acuerdo. Hombre, acuerdo habrá, pero vamos, que el condicionado y la letra pequeña va a ser leonina. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel, es decir, el mercado yo creo que ha descontado ya que va a haber un acuerdo, la duda es exactamente cuánto va a ser en subvenciones y transferencias. Yo destacaría hoy un valor dentro de los que ha salido en una bolsa anodina, que es Bankia. Es decir, hoy salió un informe de Barclays hablando del impacto precisamente de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo por las hipotecas y era el que más perjudicaban precisamente en el impacto sobre el beneficio para la acción que podía tener en el 2022. Estamos hablando de entre un 2 y un 3%, es decir, no es mucho, pero sí estamos hablando de que va a ser el banco probablemente más perjudicado. Bueno, tengo un penalti para cada uno de ustedes. A usted le tengo que preguntar por Barón de Ley. Una trayectoria un poco curiosa, se habló de exclusión de bolsa, y está a 109 euros por acción. Yo me he visto todo su histórico, que hasta donde yo he podido, y recuerdo ahora de memoria, del año 97, que me ha parecido ver, y bueno, desde luego el que ha ido comprando reiteradamente le ha salido a jugada muy bien, con lo cual si la quieren excluir, pues oye, la gente puede vender, tal, oye, pues miel sobre hojuelas, a otra cosa, mariposa. Bueno, no, esto de la bolsa ya ven que es muy magmático. Sí, sí. Sin embargo, a usted le toca el peor penalti. Hacienda parece que prepara un hachazo para los dividendos en la próxima ley de presupuestos. Bueno, es, digamos, un hachazo para todas aquellas, digamos, corporaciones que tienen filiales en el extranjero, que cuando repatrian precisamente los beneficios estaban exentas a un 100%, y lo quieren dejar en un 95%. Dicen, el objetivo de recaudación hablan de unos 1.800 millones de euros. Yo me he mirado los números últimos que hay precisamente de recaudación y de exenciones, que son del año 2016, y el total de exenciones llegan a 105.000 millones. Es decir, con lo cual quiere decir que si le aplicamos un 5% precisamente de reducción a esas exenciones, estaríamos hablando casi 6.000 millones de euros. Con lo cual aquí hay algún dato que no cuadra y probablemente habrá que escarbar un poquito más en la letra pequeña. ¿Eso ahuyentará a los inversores internacionales? Sí, sí, evidentemente. Claramente, ¿no? Claramente. ¿Usted está de acuerdo también? Hombre, desde luego. Ya. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por su compañía en la redacción abierta. Un placer enorme, que tengan muy buena tarde ambos. Y muy yo como Joe Rigoli, ¿se acuerda usted de Joe Hombre, Rigoli? Yo sigo, decía, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias, Javier, buenas tardes. No sé si se acuerdan. Buenas tardes a sí, ambos. sí, ya no me acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, sigo en lo político, porque hay alguna novedad interesante. Por ejemplo, ha escrito un libro Puigdemont, una especie de libro de memorias, ya saben. Por cierto, que le ha dado una buena patada en su entrevista Oriol Junqueras, diciendo, bueno, oiga, sí, que pase 3 años como yo, metido ahí dentro, y entonces que hable, reprochándole pues su huida siendo presidente de la Generalitat. En cualquier caso, Puigdemont, en su libro, y hablando de Junqueras, dice lo que ahí leen. No quiero ir con un vicepresidente desleal a una etapa tan dura como la que vendrá. Y en la presentación del libro, pues claro, le han preguntado, oiga, usted en el libro, página no sé qué, dice lo que dice, ¿y ahora qué, lo mantiene o cómo? Y esto es lo que responde Puigdemont. És evident que hi ha hagut un efecte de separar-nos, de distanciar-nos, fins i tot de crear condicions per malentesos, desencontres, que poden haver estat aprofitats o no, i això ho hem de revertir. I la voluntat és revertir-ho, perquè és evident que tots compartim la idea que sense unitat estratègica ens costarà molt plantar cara a aquest poderós adversari que avui coneixem millor que no pas fa 3 anys. I confio molt que el tercer grau i tot el que pugui venir ens apropi molt més i tornem a imprimir el ritme del teixit d'aquest fil que mai hem abandonat. Bueno, excusatio non petita, accusatio manifesta. Bueno, ahí lo dejamos. Ya se lo harán los indepes unos y otros y otros y unos. Pero ahí hay una diferencia muy difícil de soldar. Uno ha estado dentro, no el tiempo que... pero ha estado dentro, un tiempo larguito, y el otro ha estado en Bruselas. Bruselas, ahí vacilando y tal. Bueno, eso duele, amigos. Vamos con la última de las encuestas.
Yo, como son privadas, me interesan más que las que hace Tezanos, no porque estén mejor hechas, probablemente también, sino porque son independientes, no trabajan para su amo o para, en este caso, para el amo Sánchez. La cuestión, ahí tienen la encuesta que publica el diario La Razón en el día de hoy. ¿Qué dice la encuesta? Relativo, importante. Pues que están muy cerca las expectativas de voto del Partido Socialista y del Partido Popular. Si las elecciones se celebrasen en estos días, el PSOE sacaría entre 110 y 112 escaños y el Partido Popular sacaría entre 108 y 110 escaños. Ven que Vox se mantiene mejor de lo que las encuestas de Tezanos decían, y les llamo la atención sobre las expectativas de voto que dan a Podemos. Según esta encuesta, la formación de Pablo Iglesias perdería 697.000 votos si hicieran generales en estos días. Pero la mala noticia de la encuesta, que hasta ahora todo lo que he dicho más o menos pues puede ir en un buen camino, pero la mala noticia es que con esa encuesta en la mano no hay una mayoría alternativa que pueda aspirar a la presidencia del gobierno. Tendríamos que, estaríamos ante una reiteración del gobierno Frankenstein en el equilibrio de Sánchez con INDEPs, con, yo qué sé, con PNVs, con todo lo que lleva para mantener la mayoría. Otra cosa no sale con estos datos en la mano. Pero bueno, la única encuesta que yo creo y que les recomiendo que crean es la electoral. Y hablando de la electoral, insisto, 8 días y 12 horas sin que hable Pablo Iglesias. Pregúntense por qué. El descalabro electoral en Galicia y en el País Vasco todavía no ha sido evaluado por el gran líder carismático de Unidas Podemos. Hoy tenemos novedades en las pasadas elecciones del 12 de julio en Galicia. Alberto Núñez Feijóo, todavía más cómodo en su mayoría, la que le permite gobernar, porque el voto de los emigrantes gallegos, el voto emitido desde el exterior, le aupa a los 42 escaños. Así es que pues hay que felicitar a Feijóo porque todavía le refrenda más el voto de los gallegos en el exterior. Bien, y hay que contar también una decisión de la Audiencia de Madrid que les va a sorprender, si es que no han seguido el caso. Hubo una decisión, primero de un juzgado que decía que no había pruebas para condenar al Partido Popular en el asunto de las acusaciones que hicieron determinadas partes y que la Fiscalía también mantuvo sobre su participación como organización política en la destrucción del ordenador del que fuera su contable Luis Bárcenas. Esto fue una decisión de un juzgado. Las partes recurrieron y las partes acusadoras recurrieron y ahora es la Audiencia de Madrid la que ha dicho tienen razón, en el juzgado no proceden, no hay pruebas, no hay indicios y por lo tanto hay que absolver al Partido Popular de esas acusaciones sobre que estuviera en la organización, en la orden o en la acción de la destrucción del ordenador de Luis Bárcenas. Hemos preparado un trabajo para recordarles qué es lo que pasó con el ordenador de Luis Bárcenas y las decisiones judiciales que han venido después. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del PP de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero popular Luis Bárcenas en la sede del partido hasta enero de 2013. Esta resolución es firme, por lo que no cabe interponer ningún recurso. La Audiencia ha desestimado los recursos interpuestos por las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida y el Observatorio de Derechos Humanos contra la sentencia que se dictó el 4 de septiembre de 2019, que acordó dejar libre de responsabilidad penal al partido y a los otros 3 acusados por falta de pruebas. Así ratifica la decisión del titular del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid de absolver a la extesorera de la formación Carmen Navarro, el jefe de la asesoría jurídica Alberto Durán y el responsable del departamento informático del partido José Manuel Moreno de los delitos de daños informáticos y encubrimiento, al no quedar acreditado que en el momento del borrado y destrucción de los discos duros tuviera la intención de eliminarlos para así impedir o dificultar la investigación que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre el Partido Popular. Bueno, y el Ministerio de Defensa y su ministra, Margarita Robles, han decidido suspender el desfile militar del Día de España, el 12 de octubre. Así es que este año se va a hacer un acto precisamente en el mismo lugar donde vimos el funeral de Estado el otro día,
y con eso pues ya basta. Se ampara el Ministerio de Defensa en pues, que las multitudes, que el virus, que en fin, bueno, ya saben, y el incómodo momento para Sánchez y para algunos otros miembros del gobierno, que es tener que estar viendo el tradicional desfile de los ejércitos españoles por ser el 12 de octubre, pues se lo van a ahorrar porque ha quedado oficialmente suspendido. Bueno, y también me ha llamado mucho la atención y quiero que conozcan las decisiones que toma Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, sobre todo una que tiene que ver con el gasto. Se van a gastar 79.000 euros en comprar test para proteger del virus a los trabajadores del Congreso de los Diputados. Yo no sé si los van a testear diariamente o si es que en el Congreso de los Diputados trabaja más gente que en la Nissan, no lo sé, pero en cualquier caso, ya lo saben, 79.000 euros se nos van a ir en test para que los trabajadores del Congreso estén perfectamente protegidos del COVID. Bueno, y hay que hablar, cómo no, de Podemos. Yo insisto, 8º día y vamos para el 9º de silencio del gran líder carismático Pablo Iglesias a propósito del desastre electoral que tuvo su formación en Galicia y en el País Vasco. Si acaso hubo una reunión el pasado viernes en las que, de una forma anónima, sin que nadie quisiera ser el padre de la tragedia, un comunicado informó de que pues la plana mayor de Podemos echaba la culpa de toda la división con la que se habían presentado electoralmente. No había ni un solo reproche pues, a la vida licenciosa y de burgués de Iglesias, no había ni un reproche al impacto del caso Dina, no había ningún reproche a tantas y tantas cosas. Bueno, el asunto es que hoy aparece publicado en Libertad Digital un artículo en el que se cuenta que hay varios correos electrónicos entre Calvente, el que fuera el jefe de la asesoría jurídica en Podemos, y el número 2 de la formación, este hombre peludo hasta el exceso, que se llama Alberto Rodríguez. El tal Alberto Rodríguez así llegó a ser el número 2 de la formación política, le reclama al jefe de la asesoría jurídica que quiere tener en su despacho todos los expedientes que tienen que ver en lo judicial, se entiende, expedientes, pues las querellas presentadas, las tramitaciones, las alegaciones, las pruebas presentadas, los testigos que se pretende llevar, etcétera, etcétera, de varios casos. Algunos tienen que ver con Irene Montero, otros tienen que ver con aquel asunto de Echenique, ya saben, el último negrero de España, el que tenía contratado a alguien pues como si fuera el tiempo de la esclavitud, sin darle de alta en la seguridad social, sin contratos, sin derechos, etcétera, etcétera, Echenique. Bueno, y también las querellas de Pablo Iglesias contra Inda y algunos otros medios de comunicación. Hay algunas, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, el abogado se resistió como gato panza arriba. No quería de ningún modo que el nuevo poder emergente de Podemos, Alberto Rodríguez, manoseara esos expedientes. Bueno, la distancia entre ambos fue creciendo y las amenazas de Alberto Rodríguez para con Calvente también. Quiero tener eso en mi mesa en 24 horas. Ese tipo de cosas que, en fin, que están de muy mal ver, pero que en cualquier caso les quiero recordar que Calvente acabó siendo purgado y aún peor, acusado de acoso sexual. Según fuentes de Podemos, ese fue el motivo por el que se le sacó de ese lugar que tenía ahí como gestor de todo lo jurídico de Podemos. Bueno, ahora es Calvente el que lleva a Podemos ante la justicia reivindicando sus derechos y negando esas acusaciones de acoso que, según él, pues no se produjo en absoluto y que las cosas, aunque sea un partido totalitario, para decirlas hay que probarlas. Bueno, y a esto hay que añadirles la actualidad del caso Dina. El caso Dina está aparentemente parado hoy, y irán saliendo más informaciones. Pero la que tiene que salir, la fundamental, depende de Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional, al que le hicieron una burda maniobra
empecinada, pero burda y larga, de inventarse una causa penal. Se presentaban como víctimas y decían que las cloacas del Estado les habían seguido, y esto lo argumentaban con los supuestos pantallazos del vídeo supuestamente robado de Dina Abou-Selham. Bueno, esto ya se ha desmontado, esto se cae a pedazos. Ni fue un robo, ni los pantallazos provienen de ese robo, ni hubo manejos de las cloacas del Estado, y claro, eso le dio pie a Iglesias a presentarse en elecciones como víctima y a ir dopado a esas elecciones que fueron generales, y durante largo tiempo nos estuvo contando una milonga con la pretensión, y eso se castiga penalmente, de engañar al juez. Al juez no se le dijo que Podemos sabía perfectamente que el vídeo no había sido robado. Al juez se le engañó. Fueron allí a contarle una milonga que no correspondía a la realidad. Ellos dentro se cruzaban correos en los chats y comentarios según los cuales sabían todos que los pantallazos los iba distribuyendo la tal Dina o alguien de su entorno más íntimo, pero que no habían sido filtrados ni por Villarejo, ni por las cloacas, ni por ninguno de todos los que tradicionalmente suelen salir vinculados a las cloacas. No, no fue así. Así es que ahora estamos expectantes, todos esperando a ver qué decide el juez Manuel García Castellón, que tiene que averiguar todos los pasos que dio Dina Abou-Selham en Inglaterra para que le reconstruyeron esa tarjeta. Ya saben que el líder carismático Pablenín dice que no, que él entregó la tarjeta bien. Sin embargo, la tarjeta no se podía leer, estaba pasada por el microondas. Y ya saben también que ella y su pareja, el novio, como quieran llamarle, que también es uno de Podemos, contrataron a una empresa en Inglaterra para que trabajase esa tarjeta inservible o ilegible y les diera qué información estaba en ella para no se sabe muy bien qué, porque ellos deberían saber perfectamente lo que guardaba o no en el correo de Dina Abou-Selham. Pero bueno, estas comedias que montan los que se quieren hacer las víctimas de los casos, que acaban saliendo casi todas ellas mal. Espero que esta salga más mal que todas las que han salido mal y que acabe el juez por señalar la condición de investigado para el vicepresidente del Gobierno. No será fácil porque eso tendrá que presentarse en el Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, son los nuevos horizontes de un vicepresidente que está mutis, que ha hecho mutis hace 8 para 9 días por muchas razones, porque tampoco ha explicado todas las anomalías de la versión que dio en el juzgado sobre el presunto robo del móvil de Dina Abou-Selham. En esas explicaciones, por cierto, incurrió en memorables detalles de machismo. Por ejemplo, ya saben ustedes que fue ahí donde dijo que, bueno, yo sí, me lo dio Antonio Asensio, me lo dio, lo vimos juntos, o sea que ahí sí se podía leer. Y bueno, pues yo me lo quedé porque no quería alargar el sufrimiento de esta chica, que al fin y al cabo tenía 20 y pico de años. Eso es lo que le dije literalmente al juez. Bueno, luego la realidad ha sido tan distinta y tan de poco fiar, porque fíjense que la tal Dina Abou-Selham, al final, creo que es lo último incorporado a la causa, emite un escrito su defensor y lo llevan al juzgado de García Castellón diciendo, bueno, no, a ver, cuando me lo dio Iglesias, el líder carismático, lo pude ver, lo que pasa es que luego ya se estropeó definitivamente. Bueno, pues si lo pudiste ver, ¿cómo encargas en Inglaterra que te reconstruyan la tarjeta de tu móvil si estaba destruida? ¿Quién la destruyó? ¿La destruiste tú? ¿O te la dieron destruida y ahora lo niegas porque también han sido listos los de Podemos? La han puesto a dirigir un digital que se sostiene gracias a las aportaciones de Podemos. Bueno, y continuamos con las cloacas, o lo que supuestamente se les puede atribuir a las cloacas, que ya verán ustedes que no es tanto. Hay otra trifulca organizada por comentarios del excomisario Villarejo, que tiene que ver con los Borbones, que tiene que ver con el emérito y que tiene que ver, aunque indirectamente, con nuestro actual jefe del Estado. Lo primero que quiero que conozcan
es que el Gobierno, que puede que algunos tengan la sensación de que metió la pata cuando nuestro presidente alegó perplejidad y regaló una serie de comentarios para un asunto que está judicializado, un día después de haber dicho que sobre el caso Dina no me voy a pronunciar porque eso está en los juzgados, bueno, pues hizo más cosas. Por ejemplo, dijo, ya se acordarán, bueno, pues tendrá que regularse el aforamiento y también el de la Casa Real, como el que no quiere la cosa, metiendo el dedito a ver si saca algo de provecho, que es, por otra parte, un papel histórico del PSOE desde los años 30. Este, que es el único valor que comparte, valor por llamarle algo, tendríamos que llamarle vicio. El único vicio que comparte con la trayectoria histórica del PSOE es el de urdir y el de tratar de conspirar contra la monarquía, la de ahora y la de antes, la que tuvimos en el 36. Bueno, la cosa es que afirmaciones hay hoy que vienen a demostrar que el Gobierno no ha ido ni un paso atrás en ese intento absurdo, desde mi punto de vista absurdo, porque arreglar lo de los aforamientos requiere una reforma constitucional y eso requiere un referéndum y eso requiere dos mayorías. La de las Cortes luego tienen que ser disueltas y tiene que ser aprobado por otras Cortes. Y yo creo que los españoles no serán tan rematadamente tontos de consentir que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno. Parece una obviedad, pero decirlo pues puede generarme algún problema. Pero bueno, en cualquier caso, uno está para contar lo que cree que es la verdad. No creo que los españoles sean tan burros como para volver a convertir a Peter en presidente de su gobierno, visto la gestión que se ha hecho de la pandemia, que la Universidad de Cambridge, que son, por cierto, todos deben ser de la derecha, la Universidad de Cambridge dice que España es el peor país en la gestión de la crisis del COVID. El día que una universidad analice las medidas económicas tomadas después de la gestión del virus, sacaremos la misma conclusión, ya se lo anticipo, porque es obvio y evidente. Bueno, en cualquier caso, hoy la que ha roto el plato se llama María Jesús Montero. ¿Y qué dice Chus? Pues Chus dice que es difícil separar los casos de corrupción. Ay, es Irene, perdón, que estoy yo en María Jesús. ¿Por qué le tengo yo una devoción tan mariana a María Jesús Montero? A ver, si es Irene, ya la cosa cambia un poco, porque no es la actitud de todo el gobierno, sino de una parte de la parte podemita, claro está. ¿Y qué dice la Montero? La Montero, que el otro día se mostró en las Cortes decrépita, cuando una diputada del Partido Popular le decía, bueno, diga usted si es la ministra de Igualdad, diga usted si esto es machismo lo que prodiga su pareja respecto de la Dina Busselham. Y ella, pues demacrada y con una muy mala cara, respondió con uno de esos argumentarios que sirven para todo y para que un ministro no dé la novedad. Hoy Irene Montero dice que es difícil separar la corrupción de los Borbones y de la monarquía, con lo cual el objetivo, está claro, es la corona. Miren, yo creo que las informaciones que estamos conociendo, la ciudadanía las valora como informaciones de enorme gravedad, ¿no? Creo que la responsabilidad de todas las personas que ocupamos cargos de representación, pero especialmente en el Poder Ejecutivo, es velar por la limpieza, por la ejemplaridad de las instituciones, por la lucha contra la corrupción, porque todos y todas seamos iguales ante la justicia y en ese sentido pues creo que nuestra labor tiene que ser firme en ese sentido, que las informaciones son graves y que nuestro cometido debe ser precisamente eso, ¿no? Velar porque todo el mundo tenga claro en España que somos iguales ante la ley, que la justicia es igual para todos, que la corrupción es una cosa del pasado y que no va a haber impunidad en España. Bueno, como les decía, creo que las informaciones que estamos conociendo son de extrema gravedad y son percibidas por la ciudadanía como de extrema gravedad. Creo también que es bastante inevitable y que toda la ciudadanía lo percibe así. Creo que es muy difícil poder separar los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte. Para que vean que ella va dos pasos por delante. Pues en relación a esto, recordarán que la semana pasada, en su retiro por motivos de salud de Felipe González, por la amenaza del COVID, no parece que tenga nada serio, hacía unas interesantes reflexiones en las que
pues se ponía la cabeza dentro de los que comparten la ideología socialista en el apoyo a la figura del emérito. No solo en el papel que había tenido en la construcción de la España democrática, que también, o en los encargos que le fue a pedir como presidente del gobierno y en los que dice que siempre prestó una ayuda enorme a los planes del gobierno cuando él era presidente, sino, sobre todo, decía Felipe González, pero bueno, vamos a ver, ¿es que vamos a creernos lo que dice una señora tal o lo que dice un policía corrupto? Y luego, hasta ahí, pues es discutible, lo siguiente no es discutible. Hacía una reflexión que vale para todos y cada uno de nosotros a propósito de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es como un pelele, está absolutamente destruida en nuestro país. Salen 4 noticias que no explican el meollo de la causa ni sus intríngulis y ya damos por culpable a cualquiera y damos por hecho cosas que la justicia no da por hecho. Así es que a mí me pareció que la reflexión de González era muy apropiada y ahora van a poder ver la reacción de Villarejo. Vamos a ver la reacción de Villarejo, que dice que tiene razón Felipe González, aunque hace algún matiz. Bueno, pues el matiz de Villarejo tiene que ver con que, hombre, está muy bien decir que los temas están sub iudice y que hay que mantener la presunción de inocencia a toda costa, pero da a entender en ese escrito que se ha olvidado Felipe González de la del propio llamado policía corrupto, que hay muchos casos en los que está implicado, pero que aún no hay una sentencia firme que le condene por corrupción o por actuaciones impropias mientras fue comisario de policía. Así es que, con cierta ironía, pero Villarejo viene a darle la razón, en fin, con algunos asuntos que ahora vamos a ver con mayor tranquilidad. Por ejemplo, hoy aparece en la prensa digital un nuevo audio de esas jugosísimas conversaciones que mantuvo Villarejo en Londres con Corina Larsen, que es como se apellida de verdad, la ciudadana muy amiga especial del rey emérito. Y vamos a escucharlas porque son absolutamente trepidantes. Me ha dicho hace años que quería quitar Rajoy, que no le gusta. Claro, no le gusta. Era pequeñita para manejarla y él le echa la culpa al presidente actual de haber abdicado, porque dice que le forzó a ello y tal. Se llama este hombre del PSOE. Rubalcaba. Rubalcaba, exacto. Y eso necesitaba Rubalcaba y necesitaba para salir con todo el aforado y todo eso. Bueno, no vamos a dar credibilidad, pero sí valora la información que nos aporta. Otra cosa es la credibilidad. Esta señora estaba despechada por muchas razones, entre otras que sabemos que a partir de 2014, cuando abdicó el rey emérito, empezó a reclamarle el dinero. Y esto, pues, una señora de este porte y talante, seguro que la incomodó mucho. En cualquier caso, es una conversación distendida, de la cual hay que recoger la información que produce, valorarla, y seguramente esta señora casi no sabe ni de quién habla, pero por eso tiene valor precisamente la información. Dice que el emérito se planteó quitar a Rajoy, que el emérito culpaba a Rajoy de haberle forzado, obligado a abdicar en 2014. No se me ocurre cómo, pero seguramente con los asuntos Urdangarín, lo que empezaba a salir de él, de Corina, etcétera, etcétera. Lo que tiene es el valor de que no me parece que se pueda poner en duda que a Corina Larsen era el emérito quien la ponía al día de la política española, y lo dice pues tal como lo tiene ella entendido. No entra en precisiones, con lo cual es probable que lo que diga sea verdad, que el emérito quisiera en algún momento quitar a Rajoy y que el emérito pues pusiera a alguien a moverle un poco la silla, y que el emérito hacía guiños a este del PSOE, dice ella, este del PSOE, sí, Rubalcaba, ese, que nunca me acuerdo, porque pensaba el emérito que solo
con Rubalcaba al frente del gobierno, podría seguir siendo aforado. Esto es lo que, de buen rollo, la tal Corina Larsen le revela a Villarejo. Sale hoy en plena polémica y seguramente habrá quien lo haya usado de forma interesada, pero añade información. Que el emérito piense que el inane Rajoy, que en fin no se caracterizó nunca por querer poner o quitar a nadie, y que además yo creo que hizo en eso un papel hasta exagerado, comunicándolo él a la sociedad española y propiciando un acuerdo de paz con el Partido Socialista Obrero Español para que no hubiera más convulsión en aquellos difíciles momentos o para facilitar la transición hacia Felipe VI. Bueno, pues los españoles no estábamos o no estamos, nos vamos preparando, han pasado los años y ya casi que no nos sorprende nada, pero en cualquier caso no sabían los españoles, uno, que el emérito y su entorno, su amiga muy especial, estuvieran convencidos de que Rajoy fue el que le sacó del trono a Juan Carlos I. Y todavía menos que lo hiciera con la ayuda de esa pequeñita, dicen las cintas, sí. Bueno, y todavía menos que Rubalcaba, del cual no se fiaba ni siquiera en el PSOE, fuera la solución para que le mantuvieran aforado a pesar de haber abdicado. Bueno, son cosas que tenemos que hacer una sabia digestión porque son como el melón de noche. Hay que tomarlas con distancia. Bien, y hoy este gran ministro del Interior que tenemos, que es capaz de revolucionar la Guardia Civil en una tarde, Fernando Grande Marlaska, hacía un balance, resumen, de otro de los asuntos que no podemos tener descuidado, la labor policial contra el yihadismo. Dice Fernando Grande Marlaska que son 20 los yihadistas que han sido detenidos en lo que llevamos de 2020. En lo que llevamos de año 2020 y a pesar de la crisis sanitaria que nos está sacudiendo y con los confinamientos necesario e imprescindible, las operaciones han continuado llegándose a detener al día de hoy a 20 personas. Los últimos ejemplos de esta interesante actividad policial han tenido lugar la semana pasada. El martes pasado, los Mossos d'Esquadra detuvieron a 2 personas de origen argelino que formaban parte de una célula yihadista que aspiraba a atentar utilizando explosivos. Un día después, la Guardia Civil, en colaboración con el FBI, volvemos a la cooperación internacional, detuvo en la provincia de Alicante a otra persona de nacionalidad española altamente radicalizada, especializada en gestionar repositorios multimedia vinculados al entramado oficial del Daesh, volvemos a hablar de la propaganda a través de Internet, y en difundir esa propaganda a través de videojuegos en Internet. Bueno, ese es un peligro que no se rebaja por mucho virus que corra por las calles. Volviendo al virus, les contaba al principio que mañana se va a cumplir un mes desde que decayó el estado de alarma. Y a la pregunta ¿y cómo estamos?, pues yo mismo trataba de responderla con datos de Salvador Illa, el ministro filósofo. Ha dicho en rueda de prensa Illa que estamos con 201 brotes activos y que esos 201 brotes activos han generado 2.289 positivos. Positivos en el mes que se cumple mañana de ya no estado de alarma, sino estado de tránsito a la normalidad. Estos que le ponen nombres de la nueva normalidad y tal, ahora están en baja forma, ya no le ponen nombre a las cosas porque nombre que ponen, fracaso que tienen. Pero bueno, en cualquier caso, 2.289 positivos no cuadran ni de lejos con los que ha dado y está dando la Generalitat Catalana, el Gobierno de Aragón y otros gobiernos autonómicos en España. Pero aún así, son los datos oficiales de sanidad, como son los datos públicos que ellos elevan a la condición de los datos legales, pues muy bien, los vamos a tomar. 2.289 positivos desde que decayó el estado de alarma. Lo cuenta Illa, vamos a escucharle, a ver si hoy aprendemos algo. En nuestro país 201 brotes
que tienen asociados 2.289 casos y quería, por lo tanto, hay 15 brotes más desde la última actualización que les facilitamos, y quería a este respecto hacer la siguiente reflexión. Estos brotes vienen asociados básicamente a trabajos de recolección hortofrutícola temporeros y sobre todo a aquellos espacios donde se produce una relajación de las medidas esas en las que hemos venido hasta el aburrimiento insistiendo que hay que respetar, ¿no? Uso de mascarilla, distanciamiento personal, lavado de manos y higiene en espacios públicos y privados. Donde se relajan estas medidas es donde aparecen los brotes. Bueno, pues de nada sirve, es una explicación completamente fuera de contenidos, pero sí que me gustaría contarles algo de lo que me informan mis espías paraguayos en la vida política catalana. Alguien está pensando tratar de convencer a Iceta para que cuando se convoquen elecciones en Cataluña, que será más bien pronto que tarde, probablemente pues a mediados finales de agosto, el candidato del PSC sea Salvador Illa. Concurren dos ideas de las que hay que convencer a Iceta, que la ilusión que tiene es ser vicepresidente con Esquerra Republicana. Bueno, hay que convencerle de dos cosas, a Illa y a Iceta, de que Illa está en el gobierno de Sánchez más quemado que las pistolas del coyote, con lo cual pues ya poco recorrido. Y a Iceta hay que convencerle, y a ambos hay que convencerles de que lo que vale para la guerra no vale para la paz. Y probablemente a Iceta pues ya hizo el trabajo de desbroce y acercamiento a Esquerra Republicana, con supongo que algo de desgaste por su parte. Recordarán aquella entrevista hace un par de años en La Vanguardia en la que dijo: sí, oiga, yo como primer secretario del PSC quiero el indulto para los golpistas del 1 de octubre. Y todos dijimos, bueno, ya está, ya vemos por dónde va Iceta. Iceta está en un tripartito, quiere estar en un tripartito que gobierna en Cataluña, que lidere, porque tiene muchos más votos que el PSC, y al paso que van tendrá todavía más votos Esquerra Republicana que el PSC, aumentará su diferencia, quiero decir, y con lo que quede de Podemos o con quien sea. El caso es reproducir aquel tripartito que lideró Pascual Maragall, que se caracterizó por un cordón sanitario al Partido Popular establecido en aquellos pactos del Tinell, recordarán todos, y que luego pues abrió una vía hacia el independentismo en las filas del socialismo catalán. Iceta se quedaría en el partido y Salvador Illa sería el llamado a presentarse a esas elecciones, porque ahora es mucho más conocido que Iceta, incluso en Cataluña también, no solo en España, sino en Cataluña también. Y bueno, pues Iceta es un poco un señor que algunos no se toman en serio, mientras que, bueno, pues sí ya ha ganado cierto perfil público, en fin, ha salido muy quemado de esta crisis, pero oye, le ponen no para ganar las elecciones a la Generalitat de Cataluña, le ponen para ir de comparsa de Esquerra Republicana, porque tiene mejor pinta o porque les parece que es un personaje con más enjundia política que el caballero Iceta. Bueno, cosas que me cuentan, veremos si se terminan confirmando, lo veremos pronto, porque en cuanto convoque Torra, que lleva pendiente desde enero, pero ya no le va a quedar mucho más, sobre todo ahora con un Junqueras que gana movilidad fuera de la cárcel, con los otros 9, con Puigdemont, en fin, todos estos están ya que tocan el poder y le recuerdan a Torra. Además, Torra tiene un problema, como recordarán, que es su inhabilitación. Algún día, digo yo, que los señores de las togas y las puñetas se pondrán a trabajar y pues abordarán el enjundioso tema de que hay una inhabilitación pendiente de cumplimiento, pendiente de un recurso puesto por Torra. Y la justicia española tendrá que decirle a Torra, bueno, antes de que le juzguen por segunda vez, cumpla con la inhabilitación y márchese del gobierno catalán. Eso, pues unas horas antes o a lo mejor el día después, no lo sé, Torra lo tiene que sortear. ¿Y cómo lo puede sortear? No tiene otra que convocar elecciones. Así es que
en septiembre va a haber novedades en ese sentido porque ya mucho margen no queda. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, enseguida estamos de vuelta. Sepan también que 6 jugadores del Fuenlabrada han dado positivo horas antes de un partido clave de la última jornada en Segunda División. Así es que, en fin, ahí está el bicho que pulula entre nosotros. Vamos a volver a retomar el asunto europeo. Parece que se van ajustando, que llegan más rumores, que no solo es la diplomacia portuguesa la que hace correr que el acuerdo se va a cerrar en 700.000 millones, de los cuales 390.000 pueden ser subvenciones, pero bueno, esta es una noticia que está por llegar, estamos unos metros por delante o unas horas por delante de que se produzca. Quien está seguramente monitorizando todas estas negociaciones, estos largos 4 sesiones del Consejo Europeo, es don Antonio López Istúriz, diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo y secretario general del Partido Popular Europeo. Don Antonio, muy buenas tardes. ¿Hola? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿hay fumata blanca o no la hay? ¿Qué opina? Bueno, mi experiencia en muchos consejos europeos, en ambos lados de las trincheras, ¿no? En un gobierno como el que estuve José María Aznar y en la oposición, ¿no? También, ¿no? Es decir, me indican que hay que esperar siempre hasta el último minuto. Ahora mismo, mientras estamos hablando, después de 3 días frenéticos, que siempre ocurren, ¿no? Con grandes discusiones hasta altas horas de la madrugada, mucho también titular para toda la prensa, ¿no? Europea. La experiencia me indica que siempre en el último... Sí, se cortó la comunicación, creo. ¿Podemos recuperar esa llamada? Por favor. Bueno, vamos a intentarlo porque parece que le falla la cobertura. Hola, don Antonio. Bueno. Va. Sí, hola, don Antonio. No le hemos podido escuchar porque la cobertura no es buena. Su opinión, la posición de Sánchez, ¿cómo va a salir si es que se concreta este acuerdo de 700.000 millones en global y 390.000 de ellos subvenciones? Bueno, pues no podemos mantener la llamada porque la cobertura no es buena y no podemos estar recibiendo esa opinión del señor López Istúriz. Bueno, saben ustedes que la noche es el problema. Los grandes problemas para que los brotes y los contagiados tengan este exagerado impacto, 201 están activos, 2.289 han dado positivo desde que hace un mes cayera el estado de alarma, pues son 1, las fiestas juveniles, 2, la inmigración temporera, 3, los locales de ocio en la playa o no en la playa. Y en resumen, como decía aquel, la noche nos confunde. Y de ello es testigo Patricia Tenorio, que nos va a contar las medidas y la preocupación que tienen los empresarios del sector. Vídeo de una discoteca en Almería. No hay medidas de seguridad, la gente no lleva mascarilla y baila en la pista. Otra fiesta multitudinaria en una conocida discoteca de Barcelona. Misma situación, sin distanciamiento social. En Zaragoza, más de lo mismo. A lo largo del fin de semana los contagios se han disparado en Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, entre otras comunidades. Y un sector se encuentra especialmente en el punto de mira, el ocio nocturno. El perfil de estos nuevos positivos está entre los 20 y los 40 años. Un brote de Gandía que afecta ya a 70 personas en un pub de la playa ha obligado a la Consejería de Salud a suspender las actividades de ocio nocturno desde hoy mismo y a cerrar los bares a las 10 de la noche. El viernes fue el último día que salimos de fiesta y el sábado ya todo cerrado. Aún quedan los chiringuitos, pero nada, están hasta las 10, así que ahora pues en casa y lo que se pueda. Es lo que hay que atenerse a las normas ahora. Y no hay otra. Yo no estaba saliendo mucho, pero sí que trabajo en un chiringuito igual que este y ahora pues estamos teniendo
problemas porque o hacemos algo o va a haber menos gente trabajando. Esta medida también la ha aplicado el gobierno balear en varias zonas de discotecas de Palma y Magaluf, mientras que Murcia desde hoy mismo ha tomado esta misma situación por precaución. La Generalitat de Cataluña lo hizo el pasado fin de semana. El ocio nocturno se prohíbe en 13 municipios del área metropolitana de Barcelona. Y el foco más alarmante de Andalucía, el originado en una discoteca de Córdoba. Durante una fiesta juvenil, este brote afecta ya a 73 personas y hay 670 que se consideran contactos estrechos que se están rastreando. En Galicia han prohibido desde el sábado por la noche el botellón en la vía pública y en País Vasco el sábado se reportaron 115 casos, la mayoría relacionados con fiestas juveniles. Lo que empieza siendo una noche de marcha y diversión se convierte en uno de los mayores rebrotes de COVID de nuestro país. ¿Habría que plantearse quizá el cierre en toda España de este tipo de establecimientos? Bueno, la tozudez es una ventaja. Don Antonio López Istúriz, a ver si ahora le podemos oír bien. Me contaba usted que por su trayectoria conoce bien este tipo de decisiones y que hasta el rabo todo es toro. Bueno, la tozudez y la suya y la mía. Eso es. Lo sé. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Yo, como he dicho antes, no sé si se ha escuchado, es muy complicado hasta que no esté firmado el acuerdo saber exactamente cómo va a acabar este asunto. Todo indica que desde luego lo que pidió Sánchez hace 2 o 3 meses, 1,5 billones de euros en transferencias no desembolsables, en financiación de deuda europea, yo creo que todo eso al final de la historia no va a ser lo que ocurra. El paquete de recuperación está elaborado por el Partido Popular Europeo. No sé si me habrán escuchado muchas veces quejarme de que en ningún momento Sánchez ni nadie del Partido Socialista del Gobierno se ha puesto en contacto con el Popular Europeo precisamente para negociar este paquete del que tanto alardea él. Y ahora le tocaba a él defenderlo en un Consejo Europeo. Vamos a ver si he sido capaz de defenderlo tal y como se elaboró este paquete o se va a reducir. Las acusaciones de Sánchez en el pasado iban hacia el Partido Popular Europeo, diciendo que eran los que bloqueábamos. Pero estamos escuchando estos 3 días que Suecia, Finlandia, Dinamarca, gobiernos socialistas y, por cierto, Holanda, liberal, gobierno liberal, donde yo no he escuchado a Ciudadanos ni una sola declaración sobre este asunto, son los principales países que están en lo que dicen países frugales, que están bloqueando cualquier tipo de acuerdo. Luego, está en manos de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, en estos momentos, frenar la reducción. Pero claro, evidentemente los deberes están mal hechos. Ya. Porque durante esta semana pasada, el presidente del Gobierno se paseó con su avión por toda Europa y no consiguió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se dedicó él y miembros del Gobierno a atacar a gobiernos europeos. Por ejemplo, el no nombramiento de Nadia Calviño, la ministra reaccionó después diciendo que había países que la habían traicionado. Pero ¿en qué cabeza cabe que vayas tú a una negociación europea al cabo de 2 semanas de un paquete fundamental para nuestro país atacando a otros gobiernos? Claro, así te tratan después en un consejo. Vamos a ver, insisto, en cómo acaba esta historia. Sí, bueno, pero hay algunos... Los apuntes iniciales no son buenos. Hay algunos, don Antonio, que no saben si Nadia Calviño se refería a los gobiernos europeos o al suyo propio, en lo de que la habían traicionado. En fin, don Antonio López Istúriz, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias por tu paciencia, por tu comprensión y por tu tenacidad también. Que tengas buena tarde. Gracias. Muy buenas tardes. Nos vamos a hacer una pausita de publicidad y enseguida abrimos el debate. Ya están sentados aquí a mi lado don Joaquín Nebreda, secretario general del Club Liberal. Buenas tardes.
don Juan Carlos Bermejo, economista, consultor empresarial y verso suelto de Ciudadanos. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, me interesan mucho sus opiniones respecto a las disfunciones entre lo que un gobierno recomienda o lo que un político recomienda al ciudadano y su no cumplimiento de esas observaciones, recomendaciones, incluso órdenes. Me refiero, tenemos un presidente del gobierno, si me encontráis las fotos lo agradeceré, que se acerca a Angela Merkel sin bozal y sin mantener la distancia. Tenemos un doctor Simón que mientras recomienda a todos que estén en casa, que no hagan imprudencias y tal, se va a hacer surfing a Portugal. Y tenemos, quizás en el municipio más amenazado de España, a su alcaldesa, Ada Colau, que esta decide que ella sí, bueno, me tengo que quedar, pero el marido y los hijos cogen, cargan las maletas en el coche y se piran a la segunda residencia, cosa que está por la mañana diciendo a Ada Colau que no hagan los barceloneses. Así es que, hombre, ¿cómo querrán estos tíos, cómo querrán que la gente les haga caso? Bermejo. La reacción del ciudadano ante estos hechos es evidente, ¿no? Es decir, sobre todo llama mucho la atención el tema de la alcaldesa esta Colau, que tiene la ciudad hecha unos zorros, que la policía urbana no sabe qué hacer. Esto es todo un despropósito. Están las playas totales, eso desbordados, los centros de ocio nocturno, las calles, los vendedores ambulantes. Eso es todo un absoluto desastre. Y allí nadie hace nada. Es todo es absolutamente un desastre. Y claro, entre media, ella misma, que ve que eso es un desastre, le dice a su familia que se vayan de ahí porque, claro, a ver si les va a pasar algo. O sea, es que es realmente inaudito lo de eso. ¿Y Simón, con la tabla de surf en Portugal? Bueno, Simón, al fin y al cabo, no era partidario de la mascarilla. Estuvo diciendo 3 meses que no había que usarla. Por lo tanto, ahora está obligado a decir que sí, pero no la usa porque sabe que no hay que usarla. Es todavía más ladino. Dice que hay más contagios porque, claro, es que ahora se hacen las pruebas PCR, que también decía que no eran útiles. Decía que no, pero es la única manera de hacer el seguimiento de las... Hay que ver cómo está Probablemente él está en contra de las mascarillas porque cree que la gente se pasa la misma mascarilla entre varios amigos, ¿no? Y que eso perjudica, contamina mucho más, claro, ¿no? Pero no hay otra manera de entender por qué quien ha defendido el no a la mascarilla, que es el único del planeta que defendía, porque los que no sabíamos nada nos parecía bastante evidente que si te tapas la boca no sale la saliva, ¿no? Pero estuvo 2 meses diciendo que no había que hacer los test. ¿Para qué? Si te puedes contaminar mañana. Pues hombre, para hacer el seguimiento de los que ya están contaminados. Bueno. Y luego resulta que viene el gran fenómeno de la política mundial, que es Peter. Peter va a mendigar, a pedir, a ver si le dan dinero con el que equilibrar las cuentas públicas. Se presenta en el Consejo, primer Consejo en 5 meses que se hacía con distancia, con mucha distancia entre uno y otro, pero cara a cara. Se presenta sin mascarilla o se la quita antes de tiempo. Y además, pues se pega a la Merkel como si fuera el novio. No nos puede ir bien. No, es un poco inaudito, sí. Pero bueno, si quiere usted, don Javier, que hablemos del asunto de los dineros estos que se están dilucidando ahora en estos momentos. Hombre, hay que decir que se están ganando el sueldo, ¿eh? Llevan ya 4 días allí, casi no duermen. Hombre, viven a cuerpo de rey, pero vamos, tampoco es que estén sufriendo mucho. Pero es verdad que no se llega en una situación fácil, ¿no? Es lo que tiene llegar con las debilidades que tiene un país como España. Pero claro, si Sánchez hubiera llegado a la reunión y lo primero que hubiera dicho antes de empezar, señores, señoras, yo soy consciente de la que se nos viene encima y por eso la primera medida que voy a tomar, que lo sepan ustedes, es que voy a reducir mi gobierno a la mitad. Voy a dejarlo en 12 ministerios. Otro gallo cantaría. Es que ya empieza la cosa con... Y voy a reducir el gasto en lo que pueda. Claro, entonces ya al holandés ya le dejas un poquito... Dice, hombre, ¿no se fía usted de mí? ¿Cómo no se va a fiar de mí si mire lo que voy a hacer? No he oído a nadie aquí decir que va a hacer eso. Y claro, los deja a todos planchados. Y probablemente hoy ya estaríamos ya habrían firmado el acuerdo y España, no olvidemos, que con esta rebaja última que ha hecho Michel, nos van a tocar como mucho 40.000 millones de euros sin justificar. Entonces, y eso para Sánchez, eso no le soluciona el problema. Sí, eso es muy poco, no le sirve, ni para escurrir el bulto. Bueno, ya veremos en qué queda. Hay más asuntos. 8º día de silencio de Iglesias,
un silencio sepulcral después de la derrota electoral en Galicia y en el País Vasco. Parece que hay tensiones ahí. Hoy ha salido su compañera Irene Montero a defender que no, que aquí es que es muy difícil pensar en la monarquía sin pensar en la corrupción. Del emérito, ¿se entiende, no? No da puntada sin hilo. Bueno, han sacado el engaño, la muleta de la monarquía, y van a seguir manteniéndolo porque es una manera facilona de tapar lo suyo. Pero hoy ha dicho algo, esto lo estaba diciendo antes, esta tarde ha dicho, según un confidencial, que no hay que pagar la deuda, que hay que salirse de la Unión Europea y que hay que nacionalizar la banca. Eso que es su programa de siempre, pero lo ha dicho hoy cuando tiene a su jefe de gobierno peleándose allí, ¿no? Un desastre. Me imagino que lo habrá hecho para fastidiar, no creo que para otra cosa. No, evidentemente no, desde luego. No creo. Ya que usted saca este tema, le vamos a decir a los espectadores del Toro, que son los que mejor informados están, que a día de hoy, Peter, la deuda española, la deuda según el protocolo excesivo, teniendo en cuenta la caída del PIB que hemos tenido ya hasta junio, es ya del 125% del PIB. Así que, a ver cómo sales de esta, Peter, a ver cómo sales de esta. Eso hay que explicarlo mejor. El PIB, los que no han estudiado, incluso algunos que sí han estudiado económicas, caso de Peter, tampoco lo entienden muy bien. Entiende. Es decir, que lo que un país es capaz de producir en bienes y en servicios durante un año, eso más un 20% de superplus es lo que en estos momentos tenemos de deuda pública. Eso lo tendrá que pagar alguien, sus hijos, sus nietos, ustedes, ya veremos, pero sigan con la fiesta. Bueno, pero no creo que para la izquierda, sobre todo para la izquierda radical, que le debe su estabilidad a Iglesias, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Para la izquierda la deuda no es un inconveniente, pues ya lo he dicho esta tarde, pues no se paga la deuda, ya se vio en Grecia. Ni para la derecha, que Rajoy nos endeudó en 680.000 millones. Sí, pero... Que batió el récord mundial. Es que los conservadores son tan estatalistas, bueno, tan estatalistas es imposible, muy estatalistas, no tanto como los socialistas, pero muy estatalistas. Es que la deuda, cuando no estás en unos niveles de UCI, es una droga muy difícil de renunciar a ella. Lo que pasa es que cuando ya estás en la UCI, amigo, te enchufan lo que ellos quieren, no lo que tú... Y si tienes un cliente fijo, como el Banco Central Europeo, pues ni te cuento. Resistiré, que dicen los que cantan el rollo de la pandemia. Por cierto, habla usted de Rajoy. Todavía estoy impactado con las declaraciones de doña Corina Larsen al policía Villarejo. Las voy a sintetizar a fuer de ser bruto. El emérito quería quitar a Rajoy y, bueno, tenía contactos y guiños constantes con uno del PSOE, que no me acuerdo cómo se llama, dice el policía, Rubalcaba, hombre, Rubalcaba. Ese, Rubalcaba, porque dice que decía que solo con Rubalcaba podía continuar siendo aforado. Yo que tengo por inane a Rajoy me he quedado sorprendidísimo. Yo le vi ahí hacer hasta el papel del cura en todo eso. Salió, lo contó él, habló con el PSOE. Era presidente, claro. Claro. Bueno, era presidente, pero vamos a ver. El presidente no tiene por qué comunicar esa decisión. Tendría que haberla comunicado al monarca directamente. Señores españoles, voy a abdicar en la figura de mi hijo tal y cual. No mandar al propio... se prestó Rajoy ahí a hacer cosas que otro, a lo mejor, no sé si Felipe le hubiera hecho lo mismo, desde luego Aznar creo que no. Sabíamos que el emérito tenía mal rollo con Aznar, pero no sabíamos que le culpara de haber tenido que abdicar. Yo me he quedado absolutamente a cuadros. Bermejo. Bueno, vamos a ver. Juan Carlos de Borbón es un golfo, pero claro, hay que entender a veces, no los voy a justificar, pero hay que entender a veces por qué es el golfo. Claro, un rey, y más un rey en España, y viendo la historia de los reyes de España, pues claro, es que su integridad pues tampoco está muy clara, ¿no? Es decir, y ya no digamos su patrimonio o lo que les pueda dejar a los hijos, porque si tú estás haciendo una labor de rey, con todas las incompatibilidades que tienes, no puedes desarrollar otros elementos. Cuando llegó a ser rey no tenía donde caerse muerto, porque Franco le daba para comer y poco más. Por lo tanto,
yo quiero entender por qué ha hecho toda esa golfada. Es decir, porque cualquier día tenía que salir corriendo, como le pasó a su abuelo, y no tenían, bueno, y no digamos ya a su mujer y a su familia. Porque usted que es economista... Hay golfadas de ingresos hombre, la reina Sofía tuvo que salir corriendo toda la familia de Grecia. Pero yo creo que es verdad que no hemos entendido de la misa a la media. Usted que es economista, no me dejará mentir. ¿Cuál es el país de Europa que tiene más renta per cápita? Noruega. ¿Es Noruega hoy? Sí, por supuesto que es Noruega. Y tiene un fondo de pensiones que paga el Estado, que es una maravilla. Por cierto, hace inversiones, tiene participaciones en bancos en España, en no sé dónde y tal. Bueno, los reyes de Noruega tienen una especial predilección por pasar las vacaciones en la Costa del Sol. Muy bien. Cuando tienen que venir, alquilan una mansión acorde, vienen los servicios de seguridad, vigilan la mansión, y cuando deciden, mira ya, este es el momento, queremos sol, se suben en Oslo a un avión de SAS y vienen en primera junto con los otros noruegos que vienen a la Costa del Sol, donde les dejan en Málaga y así, tan ricamente, no como aquí. Es decir, la monarquía no necesariamente tiene que acomodarse al pasado de los Borbones. Si los Borbones son listos, se acomodarán al futuro de las monarquías en el mundo, ¿no? En términos relativos, la monarquía española no es cara. Es mucho más barata que la presidencia francesa. Sin duda alguna. No creo que es un problema de coste de la monarquía. El problema de la monarquía no es de la monarquía, es de Juan Carlos de Borbón y Borbón, nada más, que ha hecho lo que no se debe hacer, pero no solo porque necesitaba hacer dinero, sino porque también le gustaba gastarlo, porque muchas prácticas que hemos conocido son más bien de gasto que de ingreso, ¿no? Y eso está mal. Y cuando está mal, lo que hay que hacer es retirarse, dejar de andar circulando por los restaurantes del país. No me regaté, que yo quería hablar de Rajoy en la crisis de la abdicación, no de la figura del emérito. Estoy sorprendido. Él estaba muy agradecido porque lo ha dicho, ¿no? Juan Carlos Borbón estaba muy agradecido a la gestión de Rajoy y de Rubalcaba, de los dos, porque lo ha dicho él, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me parece mal es lo del aforamiento, porque el aforamiento... No se puede plantear el aforamiento cuando un señor se va de su cargo. O eso o estaba en origen y se ha interpretado de manera abusiva y excesiva. Pero es imposible que eso sea quitarlo fuera retroactivo, claro que no. Eso sería a futuros, cuando lo apruebe una reforma de la Constitución. Es que eso es tan feo que es casi acusación petita, ¿no? Pero es que, vamos es que en la Constitución nuestra hay unas contradicciones tan escandalosas. Vamos, el otro día sale el indocumentado este del Peter, del Sánchez, diciendo, no, es que yo quiero poner encima de la mesa el asunto de la inviolabilidad del rey. Pero vamos a ver, ¿tú sabes, Peter, lo que hay que hacer para modificar el título segundo de la Constitución? Primero hay que aprobar 2/3 de las cámaras, disolver las cámaras, con lo cual implica otro gobierno nuevo. Y luego que las nuevas cámaras aprueben eso otra vez por 2/3 y someterlo a referéndum. Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible que en el título 2 haya... Primero, que hay un ciudadano inviolable, pero ¿esto qué es? Si el 14 dice que somos todos iguales. Hay que interpretarlo. No. Y el segundo, que es eso de que la sucesión de la corona... No, es que es el varón y no la mujer, bueno, tal. Sí. Son dos discriminaciones brutales respecto al artículo 14. Y eso no hay por dónde cogerlo. Así que Felipe lo que tendría que hacer es ponérselo fácil a Sánchez. Discrepo contigo en materia de inviolabilidad. Creo que es el 56 el que lo dice. La inviolabilidad del rey. Y en punto y seguido, no en punto y aparte, o en otro artículo, no, en punto y seguido, dice que los actos del rey, los actos de la función de rey, evidentemente, serán ratificados, ahora no me sale la palabra, por un ministro. Quiere decirse que todas las leyes y decretos ley que se publican en el Boletín Oficial del Estado que firma el rey, ya no me sale la palabra, los ratifica un ministro o el presidente del gobierno, porque en realidad no son actos del rey, ni la ley la hace el Parlamento, el decreto lo hace el gobierno, y por lo tanto el rey va de suyo, que no tiene ninguna responsabilidad en lo que no hace. Solo hay un acto del rey como funcional del rey, que es el del artículo 99 de la Constitución,
que es designar candidato para ser sometido al refrendo de las Cortes. Sí, pero yo no me estoy refiriendo a esos actos. Y los demás actos del rey, como es ir a 200 por hora en una moto por la Castellana y matar 6 viejas, pues eso no es inviolable. Eso se lo aplica... Sí es inviolable, porque lo que se está debatiendo ahora, si el rey en esto que no declaró estos ingresos, lo que se está ahora debatiendo es si eso lo hizo antes o no de esa aplicación. Por lo tanto, y eso es muy importante. Porque se está falseando el concepto. La inviolabilidad solo hace referencia, leer el artículo 56, creo que es 1, me parece, solo puede hacer referencia a los actos del rey, con los actos constitucionales del rey, en ejercicio. Claro. Evidentemente, si el rey mata a 7 vecinos de Torrelodones, pues no se podrá decir que es inviolable. Ese es el punto. Se ha aplicado ese criterio que tú dices. Ese es el punto. Si los ingresos en Suiza se producen después de haber abdicado, la justicia española cogerá y dirá, pues mire, a la agencia tributaria tanto, la demora tanto... Pero no porque lo diga la Constitución, sino porque se está interpretando de manera beneficiosa al rey. Pero ¿está usted seguro la prueba es que lo han dejado. Que si mañana Felipe VI, como dice usted, mata a 7 personas por la calle, puede ser juzgado por asesinato? Yo tengo la certeza absoluta. Y es más, eso habría que aclararlo, ¿eh? No, habrá que debatirlo. No hay que aclararlo, claro, pero si rápido. Todos se ponen de acuerdo en hacer lo contrario de lo que dice la Constitución, pues harán lo que sea. Ya ha ocurrido con el rey Juan Carlos. Había una persona o dos, no estoy muy seguro, que plantearon una demanda civil en el Tribunal Supremo, supongo, por paternidad. Hombre, pero eso... Y el juez pero el juez la rechazó por inviolabilidad. Pero ¿cómo va a ser inviolable? O sea, hay más principios más sagrados que el de la paternidad, que el derecho a saber quién es tu padre y quién es tu madre. Pues sí, pues es que no hay que cambiar la inviolabilidad, el criterio de inviolabilidad, hay que aplicarla correctamente. Hay que aplicarla correctamente. Yo estoy de acuerdo con usted, si fuera así, pero es que yo tengo la sospecha de que no es así. No tenemos una Constitución aquí, pero se podría leer. Verlo. Bueno, no sé si has visto, Bermejo, los datos de la encuesta de La Razón publicados hoy. Electoral. El electoral, claro. En lo que toca a Ciudadanos. ¿Qué te han parecido? Lo vamos a ver ahí en la imagen. Viene a dar un empate entre PSOE y PP, si se celebrasen elecciones ahora, y un desplome bestial de Podemos con pérdida de casi 700.000 votos si hubiera generales ahora. Y en lo que toca a Ciudadanos también hay un desplome importante. ¿Qué te parece? Desplome de 10 a 8, ¿no? Sí, bueno, se parece mucho esta encuesta también a la que ha publicado el Estomanía en su panel. Claro, los 7-8 escaños de Ciudadanos, es que como estás ahí en ese umbral del 5 o el 6%, pues puede ser cero. O sea, poner 7-8, yo me gustaría decir, hemos caído respecto al 10N, esa es la realidad, que en porcentaje también. Y luego Podemos, lógicamente, ya se acerca al 10% de voto, que es más o menos eso, con lo cual también va en caída libre. Y bueno, la incógnita va a ser si el PSOE y a ver cuál de estos dos al final va... Sí, pero lo triste, Joaquín, de la encuesta de La Razón es que no hay otra mayoría que las peripecias Frankenstein de Sánchez. Claro. La derecha en España, mientras haya nacionalistas y no se plantee el tema en serio, y a 20 años vista, porque tampoco se puede resolver el problema en una semana, pues la derecha tiene que tener mayoría absoluta para de todas maneras, y para eso hace falta que tenga una candidatura, y no 3, y no hay más. Creo que son... Y eso es aritmética, se lo decía aquí el otro día, es aritmética, no es un problema político ni gaitas, es aritmética pura. Creo que son malos momentos para hacer encuestas porque lo peor está por llegar. Y el efecto de la crisis en lo económico también. Ya veremos en octubre, en noviembre y en diciembre lo que piensa el noble pueblo español de sus gobernantes y de sus asociados y de cómo han conducido la economía de este país hacia el precipicio y un pasito más allá. Entonces, las encuestas de verdad se producirán cuando haya elecciones, ¿no? Sí, además las catalanas, que son, se supone, las próximas a las que nos vamos a enfrentar. También había una encuesta este fin de semana donde caíamos 20 diputados, ciudadanos. Bueno, es lo que nos toca, es decir, yo no sé, yo espero que mi dirección haya entendido las cosas y bueno, yo creo que Inés está intentando sostener el partido ahí como puede, ¿no? De alguna manera. Yo personalmente estoy contento de las últimas cosas que hemos hecho,
pero tenemos mucho lastre dentro todavía y eso pues lógicamente o lo quitas o te vas al fondo del mar. Tampoco se ve que Pedro Sánchez haya hecho algún gesto. El que pide gestos a la Casa Real y al PP le pide gestos, a todo el mundo le pide gestos, él con Ciudadanos no ha hecho ninguno, ni hasta ahora que yo conozca. Joaquín. Yo creo que la situación es muy grave, pero muy grave porque este gobierno se está manteniendo claramente sin caídas trágicas y nos está llevando a una situación gravísima. Yo creo que esto lo está controlando mejor Iglesias que Sánchez, mejor. Y eso quiere decir que es peor para todos, ¿no? Atreverse a decir desde la presidencia del gobierno que hay que dejar de pagar la deuda y hacerla como si no lo tuviéramos, pues es la pera. Eso es romper el Código de Comercio. Nada, no, Iglesias... eso ni en la Guerra Civil se hizo. Sí. Bueno. En fin, bueno, un fenómeno que tenemos ahí en la vicepresidencia del Gobierno. Último minuto de programa, quiero hacerles una recomendación, que es que se pongan en contacto con el Club de Amigos de Intereconomía, porque tienen que hacer algo para que su libertad esté mejor protegida y la nuestra también. Y este es un canal que ha dado la cara durante la pandemia y que la va a seguir dando cada día, como es lógico, como toca. Así es que si ustedes creen que el bolivariano vicepresidente o el que tendría que controlarlo y no lo controla son una amenaza pública y que necesitan un medio que desde la independencia vele por sus libertades, pues háganme el favor, llamen, que por muy poquito dinero verán que juntos podemos conseguirlo. Y esperemos que sea fructífero para España, que es en lo que estamos todos y lo que deseamos, por lo menos los aquí tres presentes. Así y todos ustedes estoy seguro que también. Muchas gracias por su interés y su atención. Les espero mañana a las 6:30 de la tarde. Hasta entonces.